Hola a todo el mundo, me llamo Jorge y quiero presentaros mi nuevo canal, este nuevo proyecto en YouTube, en el cual pues quiero hablaros de mis grandes aficiones, ¿no? Que son lo que es principalmente el cine, también la música, la literatura, los cómics, alguna que otra afición más que tenga, etcétera, ¿no? Y os hablaré de cosas también pues, que se me pasen por la cabeza. Bien, llevo mucho tiempo queriendo reemprender lo que es este proyecto, ¿no? Lo que pasa es que por circunstancias laborales, así como otras vicisitudes a lo largo de mi vida y todo eso, pues no he conseguido lo que es iniciar este proyecto y llevarlo lo que es a cabo tiempo atrás, ¿no? Y lo que pasa es que ya me he decidido no posponerlo más y emprender pues este proyecto, ¿no? Que desde hace tiempo pues tengo ganas de hacer, ¿no? Que es de dedicarle lo que es un espacio a hablar de películas, de música y todo eso en un canal de YouTube y intentaré sacar tiempo, ¿no? Dentro de lo que pueda, ¿no? Para colgar nuevos vídeos. ¿Cuál ha sido la razón por la cual me ha animado lo que es a, pues, a emprender, ¿no? Este proyecto? Pues principalmente reciente fallecimiento de uno de mis grandes ídolos, ¿no? De una de las grandes estrellas del Hollywood clásico, que fue, ¿no? Ese maravilloso actor llamado Kirk Douglas, ¿no? Hace un par de días que falleció, nos ha dejado ya Kirk Douglas, creo que a la edad de 103 o 104 años, creo que dijeron los medios de comunicación, ¿no? Que tenía ya, era una persona muy longeva, ¿no? Además, yo creía que no iba a sobrevivir a todo, el gran Kirk Douglas, digo, por lo menos al Michael, a su hijo, ¿no? Pero qué va, qué va. Aún así ha tenido una vida plena, larga, longeva y ha sido una estrella y un gran actor, ¿no? Una estrella rutilante del Hollywood clásico. Y hay que decir que de ese Hollywood clásico, ya por desgracia, con la desaparición de este gran actor, pues no nos queda nada más que, creo que, ¿quién quedaba? Olivia de Havilland, ¿no? La gran Olivia de Havilland también, que creo que era del mismo año, del 16, había nacido en el 1916, ¿no? O sea que también ha pasado ella a la friolera, ¿no? De la edad de los 100 años y que dure unos cuantos más. Pero bueno, ya sin más preámbulos, me gustaría pues como homenaje a Kirk Douglas comentar una de sus grandes películas, ¿no? No hay que olvidarse que este gran actor ha tenido muchísimos films muy buenos lo que es a lo largo de toda su carrera, ¿no? Esa dilatada carrera cinematográfica que ha tenido desde finales de los 40, los años 50, 60, hasta que creo que ya bien entrado a los 2000, 2007, 2008, que rodó su última película, ¿no? Pero la película que comentaré, que ahora diré cuál es el nombre, ¿no? Es de su época dorada, ¿no? Por así decirlo, y es la película que más me gusta a mí dentro de un género concreto. Antes hay que recordar que esta gran estrella, este gran actor, Kirk Douglas, trabajó con maravillosos directores a lo largo de toda su carrera, ¿no? Como Vincent Minnelli, por ejemplo, en El loco del pelo rojo, gran película, interpretando lo que es al pintor Van Gogh, ¿no? Esa película muy muy buena, ¿no? También del Hollywood clásico del año 50. Trabajó con Stanley Kubrick en Senderos de Gloria, eh, trabajó con Richard Fleischer en ese papel del marino que hizo en ese gran film que son 20.000 leguas de viaje en submarino, así como innumerables películas como El Gran Carnaval, Sed de Mal, Sed de Mal no, perdón, Cautivos del Mal. Me confundió con la de Orson Welles, ¿no? Con los títulos, disculpad, que mi memoria no está ya para muchos trotes. Bien, también Vikingos, que fue esa película también, repitió con Richard Fleischer, ¿no? En el año 58 y con el gran Tony Curtis. Y entre ellas, entre esa época, finales de los 50, primero de los 60, pues rodó lo que es una gran película, ¿no? En la cual también llamó para participar al gran Tony Curtis, ¿no? En este film. Yo creo que ya os estaréis imaginando de qué película se trata, ¿no? La que de hecho para mí es el mejor peplum de la historia del cine. Pero claro, en mi opinión. Hay quien le pueda gustar otra película de romanos más o otra película de esta histórica ambientada en la época de romanos, ¿no? Como este género de peplum, que pueda ser, por ejemplo, Ben-Hur o La caída del Imperio Romano, o tantas otras películas como Julio César, El Cáliz de Plata, todo esto, ¿no?
Pero bien, mi película personal favorita en ese sentido es Espartaco, ¿no? Ese gran film del año 1960 que dirigió el no menos grande Stanley Kubrick, ¿no? Ese director tan, ¿no? Como por decir, es un director que pues, eso daría lugar a otro vídeo, y hablar sobre Stanley Kubrick sería echarle horas y horas, que lo haremos, ¿no? A lo largo del desarrollo de este canal, con tiempo y preparándolo bien, hablaremos sobre el gran Stanley Kubrick, ¿no? Pues la película a la que me estaba refiriendo es, sin lugar a dudas, Espartaco, que de hecho tengo una copia por aquí, una copia de una edición. Me gusta coleccionar todo tipo de ediciones de películas, ¿no? Desde los tiempos del VHS hasta ahora el Blu-ray, ¿no? Y en este caso fue una edición de, creo que del año 2005-2006, de un coleccionable, ¿no? Que salía con un diario eh, diario de aquí de España, que es el País, y editó esta película en DVD con un libreto. La verdad es que es un libreto bastante interesante, con muchísimas fotografías, ¿no? La famosa escena de Antonino, aquí con el actor Serlades Olivier, o sea, Tony Curtis y Serlades Olivier. Una fotografía muy interesante, hablaba de la producción, de las estrellas, del rodaje en sí, ¿no? Porque esta película, aparte de ser que llegó a ser un gran éxito, no muchos auguraran que la película iba a ser tan grande, ¿no? En su estreno. Hay que remontarse a Ben-Hur, hay que relacionarla con Ben-Hur. ¿Por qué? Porque aquí Kirk Douglas habló con William Wyler cuando este estaba en la preproducción de Ben-Hur, y él quería hacer lo que era el papel de Judá Ben-Hur, que finalmente fue a recaer a Charlton Heston. Pero William Wyler dijo que no, que él no lo veía a Kirk Douglas como Judá Ben-Hur, y que lo veía más como lo que es el alter ego de Judá Ben-Hur. En este caso era Mesala, ¿no? Que al final lo interpretó Stephen Boyd, una gran interpretación, que por cierto a mí me gusta mucho más Stephen Boyd que Charlton Heston en ese film, ¿no? Pero fue tal lo que es el cabreo que agarró lo que es Kirk Douglas, que les dijo a William Wyler que no iba a participar en el proyecto porque él no quería hacer de un villano, ¿sí? No quería hacer del alter ego o del enemigo, ¿no? Del protagonista. Y finalmente lo que hizo fue pues, rechazar ese proyecto y empezar a pensar en desarrollar un proyecto aparte. Él ya era un experimentado productor, puesto que había hecho películas ya en Hollywood como productor, aparte de como estrella, como actor, ¿no? Películas como, por ejemplo, Senderos de Traición, ¿no? que puso el dinero sobre la mesa a la hora de producirla y contar con una joven estrella como fue Stanley Kubrick. Y en este caso, pues también decidió de arriesgarse, ¿no? Y habló con varias productoras para producir un film basado en una novela de un escritor que ahora no recuerdo el nombre, ¿no? En este caso titulada Espartaco, ¿no? De cómo un esclavo tracio en la época del antiguo Imperio Romano y todo esto, pues organiza una revuelta y se rebela contra el imperio y todo eso, ¿no? Y fue llamando puerta por puerta por los estudios y viendo a ver quién le podía producir ese film, pero los estudios no se fiaban porque decían que sí, era un actor solvente, era una estrella ya de Hollywood y demás, iba a poner dinero, pero que un film con tantos medios como necesitaba para rodarse iba a ser una superproducción de esta épica, con muchísimos extras, muchos decorados, muchos lo que son escenas, lo que es en grandes exteriores y todo esto, pues que no lo veían claro del todo, ¿no? A lo que Kirk Douglas fue pues vendiéndole un poco la moto a cada uno de los estudios, hasta que uno de los estudios aceptó, ¿no? Que fue la Universal. ¿Por qué aceptó? Pues porque decía Kirk Douglas que no iba a ser solamente él la estrella que iba a participar en el proyecto, sino que iba a llevar a Laurence Olivier, un grandísimo actor británico, Sir Laurence Olivier, un grandísimo actor británico, ¿no? Charles Lawton, más de lo mismo, así como Peter Ustinov, Gene Simons, y entonces conforme iba aportando nombres en la preproducción de ese proyecto, pues la Universal empezó a creer más, ¿no? En lo que es en dicho proyecto.
Y es gracioso porque en un principio Kirk Douglas, a la hora de contactar con los actores y actrices que iban a participar en el proyecto, les vendía a cada uno la moto de que ya, por ejemplo, Laurence Olivier había aceptado un papel, ¿no? Y entonces se lo decía a Charles Lawton, es que Laurence Olivier ya ha aceptado un papel. Y a Charles Lawton decía, ah, sí, pues yo quiero estar dentro de ese barco, ¿no? Por así decirlo. Un actor de esa categoría en un proyecto semejante, pues yo quiero apuntarme, ¿no? Y así, Peter Ustinov, por lo mismo que Charles Lawton va a estar en el proyecto, entonces Peter Ustinov también se apuntaba, ¿no? Entonces con artimaña, ¿no? Pues consiguió lo que es convencerlo a todos y ya lo que presentó lo que es a la Universal, pues fue ya un reparto, ¿no? De grandes estrellas. Tony Curtis también, se me olvidó comentarlo, ¿no? Tiene un gran papel en este film, junto con un muy buen guión, ¿no? Que del guión hablaremos porque el guión lo firmó un tal Dalton Trumbo. Que no se haya hablado, o sea, quien no conozca lo que es mucho a este escritor, a este guionista, pues nada más que decir que ganó un Oscar por el guión de Vacaciones en Roma, ¿no? Pero de aquella manera, porque estaba mal mirado de Hollywood, era en plena época de la caza de brujas, ¿no? Con el tema del comunismo y todo eso, y estaba él vinculado al comunismo, a Dalton Trumbo, etcétera, ¿no? Y todo eso. Pero Kirk Douglas creía en él y le gustaba su forma de escribir, el guión que había preparado y demás. Y finalmente pues aceptó la Universal, ¿no? Sin reticencia, ¿no? Diciendo y contactando con Kirk Douglas, la productora, la de Universal, diciéndole que sí, que estaba muy bien el guión y eso, pero que si podía firmarlo otra persona o Dalton Trumbo con seudónimo, etcétera, a lo cual hay que romper una lanza a favor de Kirk Douglas, que dijo, se mantuvo lo que es férrea a su idea y siempre ha sido una persona muy progresista, Kirk Douglas, y les dijo lo que es la productora que se olvidasen, que si no había guión de Dalton Trumbo no había producción. Y el primero que se iba era él, ¿no? Y ya iniciada lo que es dicha producción, pues era un gasto ya de dinero considerable que tenía Universal y todo eso invertido y no querían lo que era perder el proyecto, ¿no? Bien, pues hablando de eso, de la producción, el montante económico que se presupuestó para un momento fueron 6 millones de la antigua, o sea, 6 millones de los años 60, al final de los 50 de los años 60, 6 millones de dólares, lo cual era un gran presupuesto, pero no era suficiente. Kirk Douglas necesitaba más dinero, ¿no? Porque quería rodar escenas más grandes, con muchísimos más extras, batallas espectaculares, ¿no? Grandes decorados y todo esto. Entonces, en un principio pidió un aumento hasta 9 millones de dólares y luego el rodaje se remontó y se fueron hasta 12, ¿no? De los millones de dólares de los años finales de los años 50, primeros de los años 60. Bien, la Universal iba soltando el dinero a medida que iba confiando en el proyecto, viendo las tomas, las escenas, lo que se había rodado y sobre todo por lo que le mostraba a Kirk Douglas y el director, ¿no? que filmó lo que es este film. En cuanto al director hay que hablar que esta película, como anécdota, no como anécdota, sino que ha pasado en muchas otras ocasiones en el cine, ¿no? Empezó a rodarla un director distinto del que la finalizó. En este caso, las 2 primeras semanas de rodaje la hizo lo que fue un gran director también, que fue Anthony Mann, ¿no? Pero se ve que por problemas con Kirk Douglas o no se entendía muy bien lo que era a la hora de rodar algunas tomas, a la hora de poner la cámara, cuál era la visión de Kirk Douglas, que no la compartía, se ve que Anthony Mann, pues llegaron a una disputa y Kirk Douglas le dijo a los estudios que iba a prescindir de dicho director, ¿no? Y alegó como motivo que Anthony Mann no estaba acostumbrado o no sabía lo que era dirigir una superproducción épica, ¿no? De época, ¿no? de la época antigua, ¿no? De la antigua Roma. Lo cual yo creo que eso se lo sacó de la manga a Kirk Douglas porque tampoco era así. Anthony Mann era un director muy solvente. De hecho, un año justo después rodó con Charlton Heston otra gran película que fue El Cid Campeador, ¿no? Y era una superproducción con muchísimos extras, etc. Bien, una vez que despidió a este director, pues le dijo a la Universal, dice, pues búscate a alguien que sea solvente, que sea un hombre ya lo que es formado como cinematógrafo, ¿no? Y que pueda lo que hacerse cargo de semejante producción, ¿no? Y haga un trabajo bien hecho. Y entonces recurrió Kirk Douglas a una persona experimentada, pero
no con mucho tiempo de rodaje, por así decirlo, o con muchos años lo que es de bagaje, ¿no?, en el mundo de la cinematografía, sino que era una persona realmente joven cuando se hizo cargo de aquel proyecto, con la que había trabajado ya 2 o 3 años antes, ¿no?, en esa película que fue Senderos de Gloria, que es otro gran film. Bien, este director fue el gran Stanley Kubrick, que Stanley Kubrick, no nos olvidemos, cuando se hizo cargo de Espartaco, de manejar semejante volumen de presupuesto, de extras, de semejante volumen de producción, ¿no?, tenía 30 años. O sea, era casi un chaval, ¿no? Pero lo que pasa es que era ya un director con una idea muy clara, muy férreo a sus principios, a su idea y con su visión, ¿no? Pues bien, este se hizo cargo de dicho rodaje y esta película, pues, al final llegó a los 12 millones de presupuesto, lo que ha invertido en ella, muchísimos extras, se rodó en diversas partes del mundo, entre ellas España. De hecho, se rodó cerca de Toledo, en Colmenar el Viejo también, cerca de Madrid, y todo eso, algunas de las batallas campales con muchos extras contratados de aquí, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa, es que en esa época necesitaban Kubrick y lo que era Kirk Douglas 8.000 o 8.500 personas extras, ¿no?, figurantes, para que apareciesen en una gran batalla, ¿no?, ya que esta película pues tiene muchísimas batallas a lo largo de su metraje, ¿no? Y estaban rodando aquí en España, lo cual recurrieron lo que es al antiguo régimen de la dictadura, hablando con Franco y pidiéndole del ejército, pues, soldados para que hiciesen de figurantes de extras en esas batallas. A lo cual Franco respondió, el dictador que había aquí en España, respondió que sí, que se lo cedía y que amablemente se lo cedía y podía rodar esa película, ¿no?, pero que tenían que tener en cuenta solo 2 condiciones. La primera era que ningún soldado español de los cedidos, como extra, podía morir lo que era en la batalla. No estamos hablando de que pudiese morir por un accidente en el rodaje, se cae una grúa, del caballo, una lucha, rodando con los extras allí, alguien que muere, ¿no?, por accidente, ¿no?, sino que no podía morir lo que era en la escena, ¿no?, en la escena de la historia. Y la segunda condición era que para poder cederle a esos soldados, que lo que era la productora, o sea, Kirk Douglas, Stanley Kubrick, la Universal, pues muy amablemente tenían que ingresarle lo que era el dinero de cada extra, de cada día de trabajo, ¿no?, a la fundación de la señora de Franco, ¿no? O sea, es muy gracioso de cómo se lucraba lo que era el antiguo dictador, su familia y todo esto. Pero bueno, no entramos en política porque es un tema que me interesa bien poco. Sí me interesa, pero no voy a dar mi opinión, ni mucho menos, al respecto de todo eso. Bien, hablando a lo que es de la producción, pues una película espectacular, con muchos medios, grandes batallas, una historia apasionante, muy buena, muy bien filmado, actores de renombre como Laurence Olivier, Charles Lawton, también Peter Ustinov, que se me olvidaba, Tony Curtis, que no lo había mencionado anteriormente. Y qué decir, que estuvo nominada a varios Oscars, se llevó Oscar como mejor actor secundario lo que es Peter Ustinov. Una gran música de Alex North, una partitura muy bonita. Alex North era un compositor, por así decirlo, fetiche, con el que solía trabajar Stanley Kubrick. Y Kirk Douglas, pues, reinando en todo ello, ¿no? Se cuenta que el rodaje no fue muy bueno del todo, por así decirlo, entre los miembros, lo que es del set, el equipo de rodaje, entre el director y el productor, que eso también hablaremos, pero sobre todo entre los actores, ¿no? Ambos se conocían, todos los actores, Charles Lawton, Laurence Olivier, Peter Ustinov, se conocían, pues, de los tabloides, del teatro, ¿no?, británico y todo eso, y tenían todas sus rencillas y todo eso. Y ahí tenía que poner paz lo que era Kirk Douglas, ¿no? Y luego Kirk Douglas también, aparte, tenía que medio lidiar entre sus enfrentamientos directos que tenía con el propio director Stanley Kubrick, cada uno tenía su visión y a ver qué carácter más fuerte era el que predominaba, ¿no?, a la hora de luego rodar la escena y todo eso. Ya sabemos cómo era Stanley Kubrick. Pero al final todo eso formó un buen caldo de cultivo y se llevó lo que era una muy buena producción y a una gran película, ¿no?, con grandes interpretaciones por parte de todo
el set de protagonistas, ¿no? Y de actores secundarios en dicho film, ¿no? Otra anécdota curiosa es que esta película estuvo censurada una famosa escena, la escena en la cual estaba de acuerdo tanto Stanley Kubrick como Kirk Douglas, era una de las pocas cosas que estaban de acuerdo que debería ir en el montaje, pero se censuró durante muchos años porque es la famosa escena de Antonino, lo que va dándole el baño, lo que es a Laurence Olivier, ¿no? Al personaje de Laurence Olivier. Y ahí, pues, Laurence Olivier le pregunta a Tony Curtis que si crees que era inmoral comer ostras o caracoles, etcétera, ¿no? Era un tema un poco ambiguo, ¿no? Hablando de lo que era de la bisexualidad o la homosexualidad y todo esto, y entonces en aquella época pues no estaba muy bien visto y le decidieron eliminarlo. Cosa que en los años 90 ya remontaron esa escena dentro de un metraje final, en la edición que yo tengo viene, y la verdad es que aporta mucho a la historia y lo que era en aquellos años, cómo se vivía, cómo vivía la sexualidad y todo esto, ¿no? En la época romana. Es curioso porque yo con la primera vez que vi esta película creo que fue en el año 86-87, la pasaban siempre en Semana Santa, ¿no? Por televisión española, la primera cadena, la primera o la segunda, primera, solían ser por la primera, ¿no? Y cada Semana Santa pues metían un pase, ¿no? Siempre ponían Peplum, películas de Jesucristo, de romanos y todo esto, y cuando la vi me impactó mucho. Pero ahí no estaba la escena luego ya en el año 90 creo que la volvieron a pasar, diciembre del 90 sería por ahí, y ahí ya sí metieron lo que era esta nueva escena, ¿no? No obstante, la película es una gran película, con escena o sin escena censurada, ¿no? Pero es una gran película y siempre que la ponen te puede enganchar, haya empezado por la parte que haya empezado, que la sigue el hilo rápidamente y te engancha, ¿no? Te atrapa hasta el final, desde el principio de la película, cuando lo capturan, es esclavo, el que estaba en las minas de Tracia, lo que es el personaje que tal, Espartaco, y lo entrenan, ¿no? En la casa de Batiato, ¿no? Esa escuela de gladiadores, ¿no? Los enfrentamientos que tiene luego para divertir lo que al público, lo posible, lo que son clientes para comprar gladiadores o esclavos, ¿no? Que tienen, o la escena luego en que se escapan, la rebelión, lo que es en la escuela de gladiadores, cómo forman el ejército, cómo se va enfrentando lo que es al Imperio Romano. Es una gran película, ¿no? Con grandes escenas grandísimas, ¿no? Y escenas como ese final, que no quiero desvelarlo, imagino que todo el mundo lo habrá visto ya, pero por si alguien no lo habrá visto, con esa celebérrima frase, ¿no? Que se pronuncia al final, que te pone lo que es los vellos de punta, ¿no? Esa gran película. O la escena de amor en el lago, con Varinia, ¿no? El personaje que interpretaba a la gran Jean Simmons y la bella Jean Simmons, ¿no? La esclava. Y es un gran film. Pues nada, quien no lo haya visto, lo animo a que vea esta gran película, ¿no? Que es Espartaco, del año 60, como he dicho, y va a disfrutarla, espero que la disfrute como la disfruté yo en su día y en cada visionado, ¿no? Que con el paso de los años pues la voy recuperando y me apasiona verla, ¿no? Y disfrutemos sobre todo de las interpretaciones de Kirk Douglas, de Laurence Olivier, Charles Laughton, y Peter Ustinov, Tony Curtis, Gene Simmons y tantos otros, ¿no? Grandes estrellas de ese Hollywood que por desgracia creo que ya nunca se va a repetir, ¿no? Ya se está apagando la luz, ¿no? Por así decirlo, ya con la muerte de Kirk Douglas. Esperamos que dure más Olivia de Havilland, como he dicho, otra gran actriz, ¿no? De la época de los años 30, 40, ¿no? Grandes películas que hizo también, Lo que el viento se llevó, todas las que hizo con su partenaire, ¿no? Que era el gran Errol Flynn, ese otro personaje, actor, estrella y individuo, por no decir otra cosa, del que podríamos hablar horas y horas y que también me apasiona, hablaremos en algún que otro vídeo. Y nada, este ha sido mi primer vídeo y espero seguir y continuar, ¿no? con más películas comentadas, así como hablaré también de música, de discos y todo lo que se me pase por la cabeza. Bien, que lo paséis bien, hasta luego.